La nueva OEA apesta mucho más que todas las anteriores. Y es un nido de ratas, y me perdonan el francés. Pero vamos a ir con una pequeña reflexión acerca de esto. ¿Y qué lazos políticos y comerciales tiene Irán con América Latina, con toda América Latina? ¿Y cómo los Estados Unidos está buscando reducirlos producto o derivado de la actual crisis? Y el presidente de Guyana dice que Maduro trafica oro. Y sí, tiene razón. Y no solo oro, no es lo único que trafica. Y la Cancillería de la dictadura le responde mafioso. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. La 55ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Antigua y Barbuda, ha cerrado sus puertas dejando un sabor amargo y una certeza inquietante. Este organismo, que alguna vez fue un baluarte en contra de las dictaduras y de los golpes de Estado, está hoy en estado de coma. Lo que presenciamos no fue un foro de democracia, sino un espectáculo de indiferencia, tibieza y sumisión a intereses que poco tienen que ver con los valores que alguna vez defendió. La OEA, bajo el nuevo liderazgo del secretario general Albert Randim, ha optado por rendirse ante las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua, sellando su declive como voz hemisférica. Y es que desde el inicio, la Asamblea comenzó con el pie equivocado, dominada por una izquierda que prefiere la coexistencia con dictadores antes que la defensa de los derechos humanos. Así actúan. Randim lo dejó muy claro: no llamará dictador a Nicolás Maduro, pese a que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo señala como responsable de terrorismo de Estado. Esta decisión no es solo un acto de cobardía de Randim, es una bofetada a los casi 1000 presos políticos que continúan en las mazmorras del régimen, cuyos nombres, días de cautiverio y relatos de tortura han sido ignorados abiertamente. Tácitamente, la OEA reconoce a Maduro como dignatario, a pesar de su aplastante derrota electoral frente a Edmundo González Urrutia, el presidente legítimo y con pruebas disponibles. El silencio de Randim sobre Daniel Ortega, por ejemplo, quien gobierna Nicaragua como un titiritero en manos de su esposa, en una especie de remake de House of Cards, es igualmente revelador. Un régimen que encarcela sacerdotes, expulsa monjas, profana templos y confisca propiedades a diestra y siniestra, no merecen prioridad en la agenda de la OEA. Peor aún, la organización abraza a la tiranía cubana de 66 años como un hermano mayor, con países caribeños que controlan el organismo rindiendo pleitesía a La Habana, mientras ignoran el calvario de 1.100 presos políticos en la isla. Esta hipocresía no solo debilita la credibilidad de la OEA, sino que la convierte en cómplice de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El terremoto interno de la OEA se agrava con la creciente influencia de China, que busca imponer su agenda económica y política, mientras que Estados Unidos, frustrado por la inacción, amenaza con abandonar el organismo. Lo hablamos el día de ayer. El choque diplomático entre ambas potencias durante la Asamblea, con mensajes muy sutiles sobre quién manda en las Américas, expone a una organización transformada en una especie de empresa burocrática que administra recursos e imparte talleres, más que en un defensor de la democracia. Para salvar la cara, la OEA promete trabajar por Haití, un estado fallido cuya tragedia es, en parte, responsabilidad de su propia apatía e indiferencia. Sin embargo, quizá no todo esté perdido. Las misiones de observación electoral siguen siendo un faro de esperanza, mostrando relativa independencia al criticar el proceso judicial en México, por ejemplo, lo que desató, claro está, la furia de Sheinbaum y de AMLO. Asimismo, la elección de Rosa María Payá en la CIDH, cuya sola presencia aterroriza a la dictadura cubana, también marca un paso hacia adelante. Estos logros, aunque pequeños y limitados, recuerdan que la OEA aún puede tener utilidad si se aleja de la parálisis de su secretariado. Pero al día de hoy parece un cadáver andante. El declive de la OEA no significa el fin de la lucha por las democracias. Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua seguirán siendo expuestas por sus crímenes, y aunque este organismo les extienda un cheque en blanco, me refiero a la OEA obviamente, la sociedad civil y las voces independientes no van a callar. Aquí hay una, por ejemplo. La democracia en las Américas merece más que un foro moribundo. Merece acción contundente. Es hora de que los pueblos tomen el relevo donde la OEA ha fallado.
porque jamás nos rendiremos. Y hoy más que nunca debemos luchar con las armas que tengamos hasta que podamos tener otras armas para acabar con las tiranías. El remate lo dejo en manos de uno de los miembros de la antigua administración, por decirlo de alguna manera. Y sí, Estados Unidos empezó a decir cosas que son incómodas. La empezó a decir los organismos internacionales. Lo que dijo Estados Unidos en la OEA el otro día, y duele. Lo que duele porque es verdad, o duele porque te lastima. La OEA no puede decir nada de Venezuela. ¿Es en serio? La OEA se reinaugura como asamblea y no dice absolutamente nada ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Cuba. Y solo habla en genérico de los otros temas. Tiene que venir el gringo como vino, ¡pim! Y la tiró ahí, una pica en Flandes. Pelota al centro de la cancha. Los multilateralismos como están operando no van a poder seguir funcionando. Lo gracioso de la OEA es esto, te lo cuento. Le piden el financiamiento a Estados Unidos, que es el que tiene que poner más del 50%, para después sentarse y criticar todo. Y si le pueden pegar un fierro a Estados Unidos, dale que va, de taco. Ay, hermano, es medio obvio que no va a funcionar así el asunto. No va a funcionar. Solo te digo hasta por razones prácticas. Y no hay chance de que un organismo como la OEA, que se reúne ahora con el Nobel secretario general, haga un comentario crítico sobre la dictadura venezolana, la autocracia venezolana, la tiranía venezolana. No hay nada, señor Randín, para decir al respecto, o solo palabras diplomáticas. Está muerta esa diplomacia, maestro. La gente ya a esta altura del campeonato, usted entró en un momento en el proceso donde el partido estaba jugado 90 minutos. Está jugado el partido, sentencia. Es una dictadura, delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado. ¿En qué tono hay que decir? ¿Y en qué tono hay que seguir insistiendo que tenemos que colaborar en el continente? Si no nos pasa esto, que vienen y nos dan la lección a todos. Y nos dicen, miren muchachos que no están sirviendo para mucho. Medio penoso. La verdad que da pánico. Da pánico no entender la situación. Después queremos que nos traten mejor Estados Unidos, ¿no? Uy, sí. Y resulta que en un tema que nos es caro a nosotros más que a ellos. Porque vos, a ver, ponete a pensar. La democracia en el continente, si se nos descompone, es un virus. Nunca pensamos que podíamos tener la familia Castro y Díaz-Canel durante 66 años. 3 tipos durante 66 años esclavizando a los cubanos. 3 tipos, ¿me explico? 3 tiranos que algún día la historia los va a derrocar. Algún día los van a derrocar. Nunca pensamos que Ortega y su pareja, familia, esposa, iba a terminar instalado al infinito allí. Aquel Ortega que le había devuelto el poder a Violeta Chamorro y que luego no lo dio nunca más, se quedó en estado de delirio criminal, o cómo lo llamamos, y no decimos nada. Asamblea, los derechos y la vida y el cielo celeste. Y de Venezuela nada. Solo complicidad de algunos países que todavía reciben petróleo. Solo complicidad de países que han hecho negocios millonarios. Está todo escrito, se sabe todo, muchachos. Se sabe todo. Hay que decir las cosas como son. O el multilateralismo se nos cae a pedazos. Y tenemos que ver las escenas como la del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas que causa pena. Causa pena. Ese mundo ya no está más, ya no existe. Es otro mundo. El perro ladra, es mejor que seguir hablando de esto porque me deprimo. Nada más que agregar, su señoría. Estados Unidos ha dado una señal clara de que aspira a que esa onda expansiva de sus recientes bombardeos a Irán sacuda también las relaciones de la República Islámica en América Latina, así como lo escucha. Una alta funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo esta semana, como usted recordará, que cada país de la región tiene que tomar la decisión sobre si va a respaldar a un régimen que es patrocinador estatal del terrorismo o no. Lo comentamos en este espacio y hablamos largo y tendido acerca del tema. El comentario surgió en una conferencia virtual con periodistas ante una pregunta concreta sobre la actitud que asumiría Washington en la Organización de los Estados Americanos con los países que rechazaron el ataque a Irán del pasado fin de semana. Pero el hecho de que la funcionaria estadounidense dijera la misma frase
de forma casi idéntica durante 3 veces o 3 veces durante ese diálogo, sugiere que se trató de un mensaje más que premeditado. Estados Unidos considera a Irán como patrocinador del terrorismo, todos lo sabemos, desde 1984, y Donald Trump, el presidente, afirma que los bombardeos que ordenó en 3 instalaciones nucleares iraníes buscaban impedir que ese país desarrolle un arma atómica, aunque Teherán negara que tendría tal objetivo. La crisis parece ser vista como una coyuntura propicia para trazar líneas en el hemisferio occidental por parte de Washington, que se preocupa desde hace mucho tiempo por la presencia iraní en América Latina, pero quizá no tan activamente como quisiéramos los venezolanos. La cuestión entonces es qué lazos tiene Teherán con la región y cómo el gobierno de Trump busca poder reducirlos. Latinoamérica ha estado tradicionalmente lejos de las prioridades de Irán, pero comenzó a ser vista con interés por la teocracia de ese país tras el cambio de milenio. Entre 2005 y 2013, el entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad visitó la región una vez por año en promedio, en procura de paliar el aislamiento que le causaban las sanciones internacionales por parte del programa nuclear doméstico. Ahmadinejad abrió embajadas en el continente, promovió acuerdos en distintas áreas y cultivó vínculos especiales con gobernantes de, usted sabe, izquierda, como Hugo Chávez, por ejemplo, en Venezuela, o los hermanos Castro en Cuba, o Daniel Ortega en Nicaragua. La proximidad con esos 3 países se mantuvo con el tiempo. Otro presidente iraní, Ebrahim Raisi, los visitó en 2023, el año previo a su muerte en un accidente de helicóptero, y habló de aumentar la cooperación en energía, en ciencia, en tecnología y otras áreas, lo que es igual a terrorismo. Créame que se los digo. Farid Kahat, profesor de la Academia Diplomática del Perú y además un experto en temas de seguridad internacional y de Medio Oriente, sostiene que esto, obviamente, no es un tema que precisamente hable de afinidades ideológicas. El régimen de los ayatolas, de hecho, fusiló comunistas en la década de 1980. Es simplemente una alianza por conveniencia. En un mundo multipolar, buscan países que compartan el mismo enemigo, dice Kahat. Son países que tienen sanciones norteamericanas y eso los coloca, de una forma u otra, en un mismo lado de la balanza, en alineamientos internacionales. Pero advierte que más allá de la retórica y de algunos acuerdos que prosperaron, hay muy pocos intereses económicos comunes, y la promesa de inversión iraní, como las de Nicaragua, nunca se materializaron. Sin embargo, aparece nuestro querido país, Venezuela, el país latinoamericano más conectado con Irán, que en años recientes enviaba combustible a Caracas, Irán, a Caracas, a cambio de petróleo crudo para paliar las sanciones de los Estados Unidos al chavismo. Los amplios acuerdos con Teherán han ayudado a Venezuela, por ejemplo, a reactivar una refinería petrolera o a volverse, según expertos, el primer país de la región con drones armados, posiblemente el único de la región sur. Raisi sostuvo durante su paso por Caracas en 2023 que la cooperación económica y comercial bilateral llegaba a unos $3.000 millones y planteó además aumentarla a unos $10.000 millones a mediano plazo. Las relaciones entre Irán y Venezuela no son relaciones diplomáticas normales, son estratégicas, son delincuenciales. Irán ha logrado además ampliar negocios en Latinoamérica más allá de las afinidades políticas, aunque con varios países de la región, gracias a Dios, su comercio es escaso o casi inexistente. Brasil, por ejemplo, es uno de esos socios comerciales clave de Teherán y figuraba como principal destino de exportaciones iraníes al continente el año pasado, cuando el intercambio bilateral alcanzó los $3.000 millones con un gran superávit a favor de Brasil. Pero el comercio entre ambas naciones se mantuvo sin importar, de verdad, si Brasil era gobernada por un derechista y aliado de Israel como Jair Bolsonaro o por el actual presidente izquierdista y prácticamente comunista Luis Ignacio Lula da Silva. Lula apoyó el ingreso de Irán junto con otros países a los BRICS, ¿se acuerda? El bloque de cooperación que Brasil integra originalmente con Rusia, India, China y Sudáfrica. Kahat duda de que Brasil tenga un mayor interés en estrechar lazos políticos con el régimen iraní. No tiene sentido, porque no hay mucho que ganar. Pero además, atraería la animadversión de los Estados Unidos, cosa que no le conviene. No obstante, el gobierno brasileño señaló el domingo pasado que
condena con vehemencia los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares de Irán. ¿Por qué será? Porque a su juicio representaron una flagrante transgresión de la Carta de las Naciones Unidas. Porque lo que hace Irán no lo es, ¿no? Los gobiernos de Bolivia, Chile y Colombia, además Venezuela y Cuba, también emitieron declaraciones similares, condenas o rechazos a los ataques a Irán, mientras otros, como México o Perú, sabiendo lo que son, se limitaron a llamar a una desescalada y al diálogo diplomático. La más clara señal de alineamiento con Washington en la región tras los bombardeos a Irán provino, como no podría ser de otra manera, de Argentina. El presidente Javier Milei reposteó en su red social X un mensaje del ministro de Defensa el domingo que afirmaba que garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y contra las armas nucleares. Milei había definido poco antes a Irán como un enemigo de Argentina, donde exfuncionarios de la República Islámica han sido acusados ante la justicia por su presunta vinculación con el atentado contra la mutual israelita AMIA en 1994 que dejó 85 muertos en Buenos Aires. ¿Se acuerda del programa de ayer? Si no lo escuchó, véalo, que se lo voy a dejar al final, porque ahí está la clave de la amenaza de Diosdado Cabello a las sinagogas. Échele un ojo después que termine este. Si bien hasta la década pasada Argentina era un socio comercial de Irán, destacando en la región, hay reportes de que sus ventas a ese país han caído de forma significativa recientemente. Y es que geográficamente no tienen sentido. En Washington, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, expresó cuando era senador su inquietud por la presencia en América Latina de Irán y por supuesto de Hezbollah, el grupo libanés chiita apoyado, financiado, dotado por ese país. Cynthia Arson, profesora adjunta de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins de Washington, sostiene que la amenaza del terrorismo respaldado por Irán en todo nuestro hemisferio no debe exagerarse, pero tampoco debe descartarse. Pero con la crisis en Medio Oriente y lo que muchos perciben como un momento de debilidad de Teherán, prevé que los Estados Unidos podría, y yo le agrego, debería, tomar medidas para lograr más apoyos al sur del Río Bravo. Existe una fuerte posibilidad de que la administración Trump intente castigar diplomática o económicamente a los países latinoamericanos que han criticado la acción militar de Estados Unidos en Irán, independientemente de si simpatizan o no con el régimen iraní, dijo Arson a la BBC Mundo. Y si usted le suma a este análisis las palabras de la funcionaria, donde todos tenían que tomar partido, la cosa pinta muchísimo más clara, ¿no? Según esta experta en América Latina, quizá en algunos gobiernos en la región se considere conveniente alinearse con la posición de Trump o al menos acallar las críticas. ¿Para qué? Para evitar represalias. Pero seguramente a largo plazo, agrega, las tácticas de mano dura engendrarán mala voluntad y contribuirán a reducir la influencia de Estados Unidos en el hemisferio. Si no es que la decencia se apodera de los países zurdos en algún momento cercano. Y el presidente de Guyana, Irfan Ali, informó que tomó medidas para bloquear el contrabando de oro desde Venezuela, que según dijo, presuntamente, tiene el objetivo de financiar a la administración de Nicolás Maduro. Ni presunta ni según. Es así, Irfan. Así lo dio a entender Ali en un evento el viernes en la noche como preámbulo del aniversario 249 de la independencia de los Estados Unidos, donde le advirtió a todos sus aliados sobre la seria amenaza planteada por Venezuela con el tema del contrabando de oro, lo cual es muy, pero muy cierto. Ali aseguró que su gobierno está adaptando recursos para garantizar que la amenaza del contrabando ilícito de oro, de lo cual Maduro es experto, ¿verdad, Delcy?, que puede fortalecer o proteger a las fuerzas antidemocráticas, sea desplazada contra nuestros aliados. Y es que según las autoridades locales, el oro contrabandeado era testificado por mineros locales ante la Junta de Oro de Guyana o traficado a otros países. Funcionarios de Guyana alegaron que la Compañía General de Minería de Venezuela, conocida por todos nosotros como Minerven, es la responsable de la minería de oro y de, presuntamente, traficar dicho metal a otros países suramericanos. Y yo le agregaría a Delcy Eloína Rodríguez, ¿cómo no? La pirata del Caribe, por si quieren una cabeza a la que apuntar con el tema del tráfico del oro.
Las autoridades guyanesas dijeron además que sospechan que el oro venezolano que se está traficando a través de la frontera es vendido más barato de lo que se ofrece en el mercado global en dólares. Clásica del manual de un contrabandista. Pero los malandrines del chavismo no se quedaron callados. Los acólitos de Nicolás Maduro rechazaron este sábado 28 de junio las declaraciones del presidente de Guyana, Irfan Ali, quien, la noche de este viernes, se refirió al contrabando de oro desde Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela rechaza con absoluta firmeza las vergonzosas declaraciones del presidente de Guyana, Irfan Ali, emitidas desde la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, donde se presentó no como un jefe de Estado, sino como un subordinado político, rindiendo cuentas a sus verdaderos amos. Algo así como lo que hacen ustedes, ¿verdad? Algo así como lo que hacen con los rusos, con los chinos y con los cubanos, pero tú lo acusas porque es del otro bando. Ok. En el texto señalan al mandatario guyanés de hacer acusaciones atrevidas e infundadas contra la administración de Maduro, mintiendo descaradamente sobre un tema que bien conoce, dice la Cancillería. Además, lo acusa de ser el verdadero jefe de la mafia de extracción ilegal de oro y minerales que ocasiona la destrucción acelerada del medio ambiente y de la vida en ese territorio que, reiteran, no les pertenece. Cosa que es muy extraña, porque si Ali es el jefe del contrabando, entonces sería socio de Delcy, que hasta ahora es la única que se ha caído con los kilos de oro, literalmente. No lo sé, Rick. Algo no cuadra en el diminuto cerebro de Iván Gil, el Gil. La tiranía de Maduro también dice que Ali lidera un esquema de saqueo de petróleo en un mar pendiente de delimitación, cuya explotación consideran ilegal e ilegítima según el derecho internacional. La Guayana Esequiba es territorio venezolano, la única cosa que han dicho cierta en todo el comunicado, y solo el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el mecanismo válido y reconocido para resolver la controversia sobre este espacio terrestre. No existe un atajo judicial ni maniobra mediática que despoje a Venezuela de sus derechos históricos. Lo que exhibe como una cooperación con los Estados Unidos no es más que una entrega servil de soberanía que busca convertir a su país en una base de operaciones contra Venezuela y contra la estabilidad de la región. A Irfan Ali le decimos claramente mantenga silencio cuando se refiera a Venezuela, dice el texto. Se tragó un gallito el Gil, ¿no? Además, señala que la gestión de Irfan Ali está marcada por el entreguismo, el robo y la provocación, por lo que consideran que no tiene legitimidad de alguna manera para señalar a nadie, y que más temprano que tarde tendrá que sentarse a negociar con Venezuela a resolver lo que se niega a admitir, que el Esequibo es venezolano, y que la explotación de recursos en áreas marítimas sin delimitar es un acto de piratería moderna que no será tolerado, finaliza. Y yo le recuerdo a Iván Gil, fue Chávez quien regaló el Esequibo. Una guerra de declaraciones para ver quién es más delincuente, ¿no? Nada nuevo en la Villa del Señor. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es gratis y es una excelente manera que tienes para ayudarnos, si así lo quieres. Y es sencillo. Los botones están acá abajo. Ayer hablamos de las locuras de Diosdado, una más, una amenaza a todos los judíos en Venezuela, o una confesión a boca abierta, como usted lo quiera ver. También de las contradicciones del loquillo de Pedro Sánchez en España, de Pam Bondi y su impasse con la guerrillera Claudia Sheinbaum, y un poco más. Si te lo perdiste, te lo dejo en el video promocionado que verás en tan solo 10 segundos. Como cada noche, como cada día, dependiendo de la hora en que usted nos vea, libertad o nada. Esto es